Buen día, seguidores y seguidoras de este su podcast Justicia en Debate. El día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Araceli Soria Eguía. Es abogada con más de 10 años de experiencia en contrataciones públicas, derecho administrativo y arbitraje. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de arbitraje y contrataciones públicas en la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación. Ha sido capacitadora certificada por la OCE. Es máster en contrataciones públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Máster en gerencia pública por la EUSIN Business School de España. Egresada de la maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. Es especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Anita. Mucho gusto. Pues bien, doctora, siempre queremos comenzar esta pequeña entrevista queriendo saber un poco más de nuestros invitados. ¿Nos podría contar un poquito de su historia, tanto como académica y profesional y personal? Sí, claro que sí. Bueno, dentro de mi historia yo creo que tengo que partir diciendo que soy huancaína, orgullosamente huancaína. Yo estudié en la Universidad Peruana de los Andes. Hice mis prácticas y mi cesantía en el Poder Judicial, también en el OCIPTEL. Y bueno, te cuento que mi carrera se va forjando a raíz de un curso de extensión universitaria. ¿No? Recuerdo que alguna vez vi pegado en algún poste de la universidad y decía becas para un curso de extensión universitaria que lo organizaba OCIPTEL. De verdad que en esa época dije, bueno, ¿de qué tratará? Me presento, no pierdo nada. Finalmente, a lo más, como se dice, a lo más jalaré y punto, ¿no? Quedó la experiencia. Así que me presenté, pero llegué a aprobar. El concurso era a nivel nacional. Tenían 8 plazas a nivel provincias y 12 para Lima. Así que llegué a obtener una de las plazas. Pude estudiar muchos cursos que no los había visto en la malla curricular aquí en mi universidad. Y ahí conocí lo que es el arbitraje y las contrataciones públicas, que de verdad como se dice, me cautivaron, me apasionó bastante, que cuando regresé de ese curso, que fue un promedio de 3 meses, y que fue todo un reto para mí por la presión que tenía, por la cantidad de libros que teníamos que leer, por los trabajos que teníamos que hacer, y de verdad que como se dice, esa presión distaba bastante de la que tenía acá en la universidad, ¿no? Entonces decidí y dije, no, me voy a especializar en esto, me ha cautivado, me ha atrapado, porque inicialmente tenía una línea, creo que como gran parte de los colegas, ver un tema ya sea civil, penal o laboral, ¿no? Pero esto me atrapó y dije, no, esto tiene que ser mi línea de carrera. Así que aposté por ello. Recuerdo que se lo comenté incluso a mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes qué? Me parece que tengo que inclinarme por esto, me ha gustado mucho. Y mi mamá me dice, ¿pero eso dónde se ve acá en Huancayo? Yo nunca he escuchado. Y le digo, bueno, sí, pues no, como que no tiene tanta promoción, como que no hay tantos abogados especializados en ese tema aquí, pero a mí me gusta y en todo caso yo voy a seguir ello. Le dije, necesito hacer una especialización y recuerdo que en ese tiempo la única universidad que hacía la especialización en contrataciones era justo la Continental. Entonces le pedí que me apoye y me dijo, no, me dice, yo creo que como que no va, ¿eh? Le dije, bueno, ya, no importa, como tú haces la CECIGRA y te dan un estipendio, bueno, yo tenía ahorrado ese dinero, así que dije, no, yo me lo pago. Le dije, mamá, esta es una inversión, o sea, no es un gasto en vano, ya vas a ver que esto va a traer sus frutos. Y efectivamente llevé el curso de especialización en la Continental y no hizo más que reafirmar que sí quería seguir en esta línea. Y dije, bueno, al lugar donde me tengo que dirigir, lo más cercano aquí en Huancayo, dije, tengo que ir al OCE. Tengo que postular al OCE para empezar esta línea. Y así fue. Postulé al OCE como practicante aquí en Huancayo. Me dieron la plaza, me gustó mucho y mi siguiente reto era ir a Lima. Ir a Lima porque aquí OCE ese tiempo, bueno, ahora ya entiendo que cumple más funciones, las oficinas desconcentradas del OCE ya
desarrolla más funciones. Antes era casi solo un mesa de partes o emitíamos algunas, bueno, en realidad algunos trámites y absolvíamos algunas consultas. Pero yo decía, de Lima viene como que todo el know-how, ¿no? Las capacitaciones. No, yo quiero ir allá. Así que postulé y mi primer reto fue poder ingresar a OCE en Lima. La primera vez que postulé recuerdo que saqué un promedio bastante alto, 18, 19 en el examen, pero en la entrevista simplemente me dijeron que no había pasado. Me preocupó bastante, reclamé la situación, le dije, ¿pero por qué? Ya que en la entrevista yo he respondido todo, ¿no? Por último, quizás, ya ok, no les puede haber gustado parte de mis respuestas, puede ser, pero de que me digan de plano, no has pasado la entrevista, no me parecía. Así que, como dice, como toda huancaína terca, dije, no, voy a seguir en esto. Me ha gustado esto, quiero esto. Quedó desierta esa plaza, la volvieron a convocar y volví a postular. Y allí ya ingresé a esa plaza. Qué bonita historia, doctora, de verdad. Sí. Es una historia que influye mucho reto, incluso contraviniendo las decisiones de los padres, ¿no? Que en esos momentos, en la etapa universitaria, la mayoría sentimos el apoyo tanto económico y moral. Pero bueno, ahora ya tiene la disposición de demostrar a su mamá, mamá, mira, Sí. mírame Sí, dónde estoy. sí. Sí, y el día de hoy ella me dice, qué bien que hayas seguido aquello que te gusta, porque desarrollar esto cada día para mí de verdad es como que amanezco y qué súper, ¿no? No es como que, ay, qué flojera, hoy día me toca hacer esto. No. O sea, a mí me encanta y como te digo, creo que le agarró más gusto también por cada reto que se ha venido dando, ¿no? Estar no sé, en Lima, para mí ha sido un reto grande y lo tengo que decir así, o sea, salir de provincia a Lima no es tan sencillo, no es tan sencillo porque tú llegas, te preguntan, ah, ¿de dónde vienes? ¿De qué universidad vienes? Y normalmente esa es una pregunta, como dice, típica. Muchas veces dicen, no, esa situación no se da. Yo creo que de plano esa situación todavía sigue trayendo cola el tema de favorecer ciertas universidades, que si bien es cierto tienen buen prestigio, pero eso no hace de que puedan haber gente de provincia que pueda desempeñarse muy bien. Entonces, para mí fue un reto eso. Y a poco tiempo de que ingreso al OCE sacan las convocatorias para capacitadores certificados y yo dije, no, yo quiero ser capacitadora certificada, así que me gusta enseñar, ya por eso había visto como que tenía esa vocación de poder enseñar y dije, no, yo voy a postular y ya, vamos a ver qué pasa. Y siempre mi mentalidad ha sido, ya, vamos a esto y si no se logra, pues como se dice, nunca se pierde, quedará como experiencia para la siguiente. Así que postulé y nada, me aceptaron, ¿no? Entonces, súper contenta. Al principio, bueno, un poco como que me chocaba porque tenía que capacitar a gente que era mucho mayor que yo, gente con mucha más experiencia que yo y obviamente sí me ha tocado estar en algunos escenarios de que digan, hey, esta chiquilla nos va a enseñar, ¿no? Entonces, eso hacía que yo tenga un reto más grande, ¿no? De decir, sí, o sea, esta chiquilla te va a enseñar, pero esta chiquilla ha venido leyendo, esforzándose, investigando para que pueda compartir algo, ¿no? Y bueno, me ha ido bastante bien. Renuncié al OCE justamente porque cada vez tenía más capacitaciones, así que ya no me daba abasto, como así se de trabajo, y decidí dedicarme un tiempo a capacitar, pero normalmente las capacitaciones pues las hacías a nivel de posgrado, las haces en turno noche o sábados y domingos. Y toda la mañana y la tarde decía, ay, no puedo estar libre tampoco toda la mañana y la tarde, porque ya tenía armado todas mis, como se dice, todas mis herramientas y todo ello, ¿no? Entonces dije, no, voy a postular y ahora quiero ver el tema de arbitraje. Así que busqué plazas de arbitraje y así llegué a Esalud, a la sede central, a ver temas de arbitraje en contrataciones. Y también fue un reto, fue otro reto. Éramos 6 en mi equipo. Llegó una gestión que no comprendía bien el tema del arbitraje. El arbitraje es muy particular, bastante particular. Se mueve muy rápido, es un sistema célere, ¿no? Entonces sucede que
Llegó una nueva gestión que desconocía del tema total y preguntaban, ¿no?, a los abogados, a los civilistas, ¿tú cuántos casos tienes? Ah, yo tengo 1000 casos a mi cargo. Laboral, no, yo tengo 800. Y todos tenían, ¿y tú arbitraje? ¿Tú cuántos tienes? Mi equipo éramos 5. Y yo tenía a cargo 100. Y le digo 100. Y me dice, ¿qué? ¿100? Pero él tiene 1000, pero él tiene 800. Y explicamos que tenía particularidades, no lo entendieron. Prácticamente despidieron a todos y me quedé sola. Y como se dice, el total de casos era un promedio de 320. Fue mucha la presión porque, como te digo, el arbitraje se mueve rápido, es rápido. Entonces ya estaba colapsando hasta que colapsé. Colapsé, me enfermé, me empezaban a salir manchas en la piel, conocí el estrés ahí. Ah, Ahí claro. supe lo que era el estrés. El médico me dijo, es simple, o renuncias o no, o tu salud o tu trabajo. Podríamos considerar que eso es un tanto en el desafío que uno encuentra como profesional, ¿no? No Sí, puedes, tenemos que buscar un equilibrio en realidad en nuestra vida. No puedes dar, ¿cómo se dice? No puedes dar tanta agua a una vasija y dejar vacía otra cuando sabes muy bien que es necesaria. sí. Entonces siempre también es bueno recordar y poner un tanto de límites a nuestras actividades y darle la importancia también a nuestra salud, porque como se dice, ¿no? Sin salud no tenemos casi nada. Exacto, sí, sí, Anita, eso es totalmente correcto y creo que mi médico, más que mi médico, ese momento fue mi coach, mi psicólogo y me dijo, Araceli, está bien que lo des todo en tu trabajo, pero el día que pase algo, probablemente ni te lo reconozca. Y me Sí, dice, o sea, evalúa, me dice. Así que tomé muy en serio esas palabras, así que busqué otra oportunidad y así es como llego a la Procuraduría, el Ministerio de Educación. Y bueno, hasta el día de hoy ya casi son 8 años y feliz. qué bueno, doctora. Pues bien, tocando de la línea del tiempo que nos ha contado de su experiencia profesional y también un poco personal, tomemos el tema de lo que son contrataciones del Estado. Si bien es cierto, las contrataciones públicas son procesos mediante los cuales las entidades buscan saciar o obtener, adquieren que son bienes, obras y también servicios, ¿no? Eh, ¿Puede comentarnos un poco sobre ello? Y a la fecha sé que ha habido modificaciones en la legislación. ¿Nos podría mencionar respecto a ello? Sí, te comento, el 22 de abril entra en vigencia la nueva ley, que es la 32069, con su reglamento, y trae efectivamente muchos cambios. Partiendo de que las contrataciones públicas deben guiarse por un tema de valor por dinero. Es decir, cambia ese chip de comprar aquello que es más barato. Porque antes, incluso cuando se calificaban los factores, hasta muchas veces podías tener como único factor el precio. Aquel que te ofrecía menos era el que ganaba. Pero obviamente sabemos que aquello que cuesta barato no siempre va a ser bueno, ¿no? Y el otro punto de que los requerimientos tienen que ser como que un poco amplios, buscando el tema de competencia. Entonces eso generaba muchas veces que se tengan problemas y la compra no sea eficiente, eficaz. No recuerdo incluso alguna vez un alcalde me decía, doctora, no sé cómo voy a hacer. Yo quiero comprar una retroexcavadora, Ujú. pero quiero comprar una que me dure, porque el alcalde del distrito adjunto al mío ha comprado de tal marca, que es barata, pero ya se malogró. Y encima ha venido la Contraloría y le están auditando. ¿Cómo así? Es que ha contratado esto que ya no sirve y que se ha malogrado en tan poco tiempo. Entonces yo no quiero pasar por lo mismo. Me dice, ¿cómo hago? Porque también me dicen que no puedo dirigir. Entonces le decía, bueno, la exigencia es la pluralidad de postores. Ahí tienes que hacer un magnífico trabajo en el mercado, de ver qué cosas tienen las mejores marcas que no le tengan estas. Así las mejores marcas que compitan y ya, los sacas a estos de aquí. Finalmente lo que la norma te exige es un tema de pluralidad de postores y ahí los tendrías. Entonces me dice, sí, pero es bastante complicado, ¿verdad? Y le digo, bueno, sí. Pero al día de hoy, como se dice, ese chip
de que lanzo un proceso y me preocupa que vaya a ganar el menor precio y que ese producto no sea tan bueno, ya con esta modificatoria cambia ese sentido, ¿no? Eso es, creo que el pilar de esta nueva norma, y incluido a ello trae nuevas novedades, como que trata de modernizar el tema de contrataciones en el aspecto de que, por ejemplo, ahora la normativa de contrataciones adquiere los CIEC, que son los contratos internacionales estandarizados en construcción. Los regula para que puedan ser utilizados. Obviamente, esta inclusión va a ser paulatina. Ya hay una directiva, una primera directiva que autoriza que se usen los contratos NEC. Pero yo creo que va a tener que haber un piloto por parte de la Dirección de Abastecimiento del MEF para que puedan viabilizar y en base a esta primera obra que se pueda ejecutar, hacer de que sea replicada por otras instituciones. Obviamente no todas las instituciones lo van a poder aplicar y es muy interesante que se adquieran estos nuevos contratos que ya el Perú ha venido utilizando, ¿no? Por ejemplo, los contratos NEC, los contratos FIDIC, estos ya han sido utilizados en Perú en diferentes obras, incluso vienen siendo utilizados actualmente el NEC en los contratos G2G de la adquisición de los colegios Bicentenario. Es el primer paquete de 75 colegios, incluso aquí en Huancayo entiendo también hay colegios bicentenarios que se están ejecutando y se ejecutan bajo ese marco, ¿no? Bajo el marco de los contratos NEC. Lo único que debemos esperar es que al tipo peruano no se transforme totalmente y pierda su esencia de estos contratos, porque si bien es cierto, hay que adecuarlos a la realidad peruana, pero no desdibujemos totalmente, ¿no? Yo creo que en lo que pueda ser necesario, ¿no? Para que no haya una colisión normativa, por ejemplo, dentro de la regulación establecida en estos contratos con lo que establece la norma nacional. Pero después, muchas veces somos muy creativos y tendemos a desnaturalizar algunas situaciones. Entonces, ese es otro cambio importante. El otro cambio importante es el tema de los arbitrajes, que ya el OCE deja de administrar algunos procesos arbitrales para que todos sean administrados por los centros de arbitraje. En el tema de ejecución, algunos temas de plazo. En general, hay muchísimos cambios. Yo creo que nos pasaríamos mucho tiempo en cada uno de ellos, pero yo creo que esos son los más resaltantes, ¿no? Y en los tipos de procesos de selección que también considero que se le ha modificado básicamente la denominación. Bien, doctora, agradezco su respuesta y respecto a las contrataciones públicas sabemos que existen principios rectores. De estos principios rectores, por lo que he estado averiguando, tenemos lo que es la transparencia, la igualdad de trato, la eficiencia y la libre concurrencia. ¿Cuál cree usted de estos principios que uno sea más valorado y el otro sea más valorado en ello? Bueno, en realidad yo creo que no debería haber una balanza, pero si algo rescato es el tema de la transparencia. Rescato el tema de la transparencia porque muchos empresarios no quieren contratar con el Estado y no quieren contratar porque tienen esa mentalidad y lamentablemente, como se dice, justos pagan por pecadores. Y hay una generalización de que el Estado hace compras y todas son amañadas, todas son corruptas, todas ya están negociadas. Entonces eso genera de que muchas veces los contratistas no quieran participar, ¿no? Te dicen, no, pero ¿por qué voy a participar si ya esto tiene nombre? ¿Por qué voy a participar si el Estado es abusivo, me penaliza, me ejecuta mi carta de fianza, no me paga dentro de los plazos? Entonces, creo que con esta nueva norma, aprovechar este nuevo marco normativo y corregir aquellas situaciones que se han estado dando en algunas instituciones y como te digo, lamentablemente eso jala a todas y obviamente eso impacta en el bienestar público. Entonces sí es importante, para mí es muy importante el principio de
transparencia, es un momento bueno para aprovechar y, como se dice, renovar esa imagen que el Estado lamentablemente tiene, ¿no? Sí, yo creo que eso debemos de tomar en consideración. Es más, he estado viendo un poco de inteligencia artificial últimamente y yo pienso que deberíamos de buscar quizás la transparencia a través de mecanismos de inteligencia artificial donde no haya una intervención como que tan directa de los servidores, funcionarios, buscando de que haya, como se dice, una evaluación transparente a través de estos sistemas, ¿no? Que puedan coadyuvar en esto, ¿no? Yo creo que es momento de buscar de que mayor cantidad de proveedores vengan, ¿no? Sacaron una estadística y dijeron, en promedio, por cada proceso de selección sale 1.5 proveedores. Bueno, ya no sé cómo 0.5, pero es la media que se establece. Entonces, es preocupante. Sí, es bien cierto también ello, doctora, porque se busca también lo que es uno de los principios, que es la igualdad de trato, ¿no? Se También. busca que tantos postores tengan las mismas oportunidades de manera equitativa, para que, bueno, pues para que tengan las mismas oportunidades de poder tener la oportunidad de contratar con el Estado. Así Porque es. si bien es cierto, existen pequeñas empresas que recién están iniciando, a comparación de otras empresas que ya tienen experiencia y que son, pues, podríamos decir las empresas más grandes, y tienen un límite, como usted dice, ¿no? Las cartas fianzas. Las cartas fianzas pues tienen un monto, digamos, un poco alto. Entonces, para poder cumplir con ello, no le puedes pedir una carta fianza de tan magnitud a una entidad que a una pues, a un grupo que recién está iniciando. Así es. Pues bien, doctora, ya que también nos contó la línea del tiempo sobre las contrataciones del Estado, hablemos sobre el arbitraje. ¿Qué conceptualización nos podría dar usted sobre el arbitraje en el Perú? Bueno, en realidad el arbitraje es un sistema alternativo de justicia, no es que desplace al Poder Judicial, es más, el arbitraje está considerado como jurisdicción, reconocido como jurisdicción dentro de nuestra Constitución Política del Perú. Es un medio especializado, ágil, flexible, donde se pueden resolver controversias de materias no disponibles, perdón, de materias disponibles, de materias disponibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, las contrataciones del Estado, en este caso particular, por mandato legal se tiene que llevar todas las controversias a arbitraje, pero sin perjuicio de ello, los temas comerciales, las empresas, podemos ver muchas empresas ya cuando hacemos nuestros contratos, por ejemplo, de compras de departamentos u otro tipo de transacciones, como que ya van incluyendo dentro del contrato una cláusula de solución de controversias de que en el supuesto negado que se genere alguna controversia durante la ejecución, esta se lleve a un proceso arbitral. Y eso es muy importante. Ahora el arbitraje también los tenemos en los temas de inversiones. Bueno, eso ya es un tema de arbitraje internacional, siendo que el Perú en los últimos años ha venido teniendo muchos casos, muchos favorables, pero también últimamente, al menos los últimos meses del 2024 y 2025, hemos tenido dos grandes casos que hemos perdido a nivel internacional. Que bueno, de verdad es bastante preocupante, pero es una rama también muy, muy interesante el tema del arbitraje internacional. Yo creo que lo que se tiene que ver un poco para que aquellos que no conocen un poco el arbitraje, para que me entienda, en un proceso arbitral, las dos partes, cada una de las partes, normalmente puede designar a un árbitro de mutuo acuerdo. Tú y yo, por ejemplo, tenemos una controversia y decimos, tenemos esta controversia, ¿qué te parece si designamos a tal persona? Tú me puedes decir, no, ¿qué te parece tal persona? O hacemos un cruce de listados y si coinciden uno de ellos, ok, que sea el árbitro que resuelva. O la otra forma es los tribunales arbitrales, normalmente constituidos por tres personas, donde yo designo un árbitro, tú designas otro y nuestros árbitros designan a un tercero. Pero ojo, bueno, llamo nuestros árbitros a efectos de que se entienda el tema de designación, porque no es que los árbitros nos pertenezcan. Muchas veces las partes confunden y piensan que su árbitro, bueno, el árbitro que es designado es su abogado.
¿no? Y ahí sí hay un quiebre, eso no es correcto. Desde el momento que tú designas a alguien como árbitro, tú lo designas porque entiendes que es una persona que va a resolver de manera justa, que es independiente, imparcial, ¿no? Entonces, una vez que ya se haya designado el árbitro o el tribunal arbitral, nos convocan a las dos, nos sentamos en una mesa más o menos como esta, y los árbitros también se sientan y nos dicen, a ver, estas son las reglas del proceso, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo ustedes con las fechas? ¿Quieren modificar? Entonces nosotros acordamos y yo te puedo proponer y te puedo decir, ¿qué te parece que si en lugar de 10 días para la demanda que sea 20, ten en cuenta que esto es un tema un poco complejo y vamos a necesitar quizás hasta una pericia por ahí? Entonces, ¿qué te parece que sea 20 días? Y tú me dices, sí, claro, estoy de acuerdo, o me puedes decir, no, ¿sabes qué? Mejor 30. Ah, ok, perfecto, 30. O me puedes decir, no, no estoy de acuerdo, yo creo que esto es sencillo. Y ante esa situación el tribunal tendrá que decidir y lo más probable que haga es basarse en el plazo que está en, en Establecido. las reglas que nos han pasado inicialmente. Nosotras decidimos cuántas audiencias queremos tener, ¿no? Vemos si este caso es bastante complicado o no. Podemos tener por ahí algunas audiencias periciales o por ser un poco complejo, primero queremos llevar una audiencia de ilustración y después ya otra audiencia de informes orales, o quizás estamos bien apuraditas y no es tan complejo el tema y queremos una audiencia única y que una vez que se lleve la audiencia única, el tribunal arbitral fije ya el plazo para laudar, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, hay bastante flexibilidad porque nosotras somos las dueñas del proceso. Nosotras las partes somos las que decidimos cómo se va a llevar el proceso. El tribunal acepta, como se dice, el tribunal tiene que seguir el acuerdo de las partes. Nuestra voluntad es muy importante respecto de estos acuerdos. Eso no tienes el Poder Judicial. Imagínate, pobres jueces, ¿no? Se volverían locos, imagínate. Prácticamente estaría a la disposición de las partes. Situación imposible, con tanta carga laboral que tienen. Imagínate que una parte le diga, a ver, ¿ustedes cuántos días quieren? Y a ustedes 15, y a ustedes 20, a ustedes... no, es imposible, es imposible. Entonces, esa es una de las características. Y lo otro es que si tenemos alguna controversia, vamos a, obviamente, designar árbitros especializados y que conozcan sobre la materia. Hay muchos contratos especializados y que si tú te vas al Poder Judicial, los jueces, tú tienes las salas civiles, comerciales, y yo sé que los jueces paran capacitándose y todo, pero hay contratos que tienen particularidades, ¿no? Pueden llegar contratos que nunca antes lo hayan visto o contratos muy especializados, sobre todo, por ejemplo, en temas de obras, en los que hay que conocer bastante de términos técnicos. Entonces, como que allí hay una ventaja de que en tu tribunal puedes tener incluso hasta un ingeniero para que pueda guiar quizás a los otros dos árbitros, o si quieres todos pueden ser ingenieros, incluso, ¿no? Las partes deciden. En el marco de la ley de contrataciones sí lo que exige es que el presidente o el árbitro único sea abogado, eso sí te exige. Pero después si tú ves, alguna vez hemos tenido un caso y hemos dicho no, como que esta pelea, esta discusión es más técnica y mejor designemos como árbitro un ingeniero, porque era un tema de liquidaciones y reajustes de fórmulas polinómicas y decimos, no, el ingeniero eso lo entiende súper bien, así que mejor en un ingeniero. Y fue bastante bien, muy bueno. Entonces, esas son las grandes ventajas del arbitraje. Y tú puedes llamar a audiencia y tú hablas y hablas y creo que yo me he mal acostumbrado, por eso estoy que hablo y hablo, pero cuando me toca ir a sala, olvídate, yo tengo que hacer el resumen del resumen del resumen para mis 5 minutos que me dan por toda la carga que tienen, pero en cambio acá te puedes explayar. Incluso nosotros decidimos el tiempo, mira qué maravilloso, decidimos el tiempo para las audiencias. Voy a decir, miren señores árbitros, yo pido media hora, tú también puedes pedir media hora, o pedimos una hora y obviamente nosotros somos las dueñas de los tiempos. Nosotros hemos venido a que nos escuchen, a que conozcan nuestro caso, qué es lo que pensamos sobre el mismo y resuelvan bien, ¿no? Pues bien, doctora, nos acaba de dar como que una vista panorámica de todo lo bueno de lo que es el arbitraje. Pero también tenemos entendido y hemos advertido que existe una proliferación de centros de arbitraje. ¿Cuál es lo malo en ello? ¿Sabes cuál es el problema? La proliferación se da
a raíz de la 3022.5, la norma anterior. ¿Qué sucedía? Que todos sabemos se generaron los temas de Odebrecht, los temas Orellana, y esto dio pie a decir los arbitrajes ad hoc, o sea, debemos como que de erradicarlos, evitarlos. Y mejor llevar todos los arbitrajes en instituciones arbitrales. Pensaron que esa era la solución. Y dijeron, y estos centros tienen que estar certificados por el OCE. Exacto. Entonces, bueno, hasta ahí sonaba bien. Pero nunca llegaron a certificar en el OCE, acreditar a los centros de arbitraje. Y cuando se les preguntó y se les dijo, oye, pero la norma dice que yo tengo que llevar mi arbitraje a un centro acreditado, pero no hay ni uno. Entonces, ¿qué hago? Y el OCE ante eso dijo, ve al que tú quieras. Y yo creo que ahí fue donde se quebró todo. Se quebró todo porque, lamentablemente, yo siempre digo, hay buenos funcionarios, hay malos funcionarios, hay buenos contratistas, hay malos contratistas. Lamentablemente, muchos contratistas se valieron de estos centros que se crearon de la noche en la mañana, improvisados. Muchos de ellos que no tenían logística. Hemos detectado incluso algunos centros que no eran centros. Era el departamento del dueño del centro, que era árbitro, secretario, era todo. Y eso dio pie a que los contratistas, ante algunas controversias, generen medidas cautelares y los otorguen árbitros de emergencia. Las medidas cautelares procediendo, lo más grave era que procedían a paralizar obras o ordenar que, a pesar que tú ya habías resuelto un contrato, prácticamente dejar sin efecto tu contrato. Cuando sabemos que una medida cautelar lo que busca es garantizar el resultado final de aquello que se vaya a resolver. Exacto. Pero no puedes hacer, yo estoy resolviendo, está en controversia la resolución, viene una medida cautelar y me dice, oye, ¿sabes qué? Esta resolución queda sin efecto y para salvaguardar los derechos del contratista que continúe con la ejecución. ¿Perdón? O sea, he tenido casos así tan jalados de los cabellos, he tenido casos donde hemos descubierto que el abogado del contratista era el dueño del centro de arbitraje que le otorgó la medida cautelar que nos paralizaba la obra. Hemos tenido estos tipos de escenarios y eso ha generado que se creen muchos de estos centros, pero con un ánimo, como se dice, de lucrar a expensas de entregar medidas cautelares que lo único que hacían es perjudicar al Estado. Las procuradurías han tomado medidas respecto a estas situaciones penales. Muchas veces no han surtido efectos porque no hay un tipo penal específico para estos temas. Amparos contra estas medidas cautelares. Hemos solicitado medidas cautelares en amparo para que deje sin efecto la medida cautelar de estos árbitros y se ha logrado. Pero ha sido bastante duro el tema porque los jueces decían, ¿y de dónde sacan la medida? ¿Dónde sacan los árbitros de emergencia? ¿Qué es un árbitro de emergencia? ¿Dónde está regulado? Si tú ves la Constitución, si tú ves la ley de arbitraje, no vas a encontrar el nomen árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia es una figura que nace en los reglamentos de los centros de arbitraje. Bueno, esta es una figura que se jala de la CCI, ¿no? Un centro de arbitraje internacional, que se jala en la CCI. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de esto? Porque normalmente te dicen, tú antes de que inicies tu arbitraje y si necesitas una medida cautelar, puedes recurrir a un juez para que te conceda la medida cautelar. Y tienes un plazo para iniciar tu proceso arbitral. Y una vez que se instale el árbitro, este cautelar ya lo va a dejar de ver el juez y va a pasar al árbitro. Eso es lo que normalmente se hacía. Pero obviamente la CCI dice, si nosotros vamos a un arbitraje es porque no queremos tener un vínculo con el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué tener que ir a pedir una medida cautelar al Poder Judicial si lo podemos hacer bajo una figura de un árbitro de emergencia? Ahí nace el árbitro de emergencia, ¿no? Tú vas a un centro de arbitraje, le dices, quiero una medida cautelar porque está en riesgo tal situación. Entonces te designan de inmediato al árbitro y normalmente este árbitro resuelve en un plazo muy corto, muy breve, ¿no? Entonces
se tenían estas situaciones que se habían distorsionado para una situación mala. No es que yo diga que no debe existir el arbitraje de emergencia, es buena la figura del arbitraje de emergencia. Claro, busca en realidad la celeridad también del proceso dentro del arbitraje. Correcto, sí, así es, busca la celeridad, busca garantizar, pero eso en la medida que se lleve de manera correcta y transparente y no que vengan medidas cautelares que te digan, es más, te daban ya los formatos, ¿no? Te daban los formatos algunos centros, hasta el día de hoy lo siguen haciendo muchos. Te dan tu formato, ya tienes que cumplir con tu tasa y te garantizan que sale tu medida. Y además, ¿no? Te dicen, no vamos a trasladar a la entidad para que se pronuncie. Porque en el tema de contrataciones con el Estado, y esta norma es bastante expresa en eso, y no solamente para a nivel de arbitrajes de emergencia, sino que esto se ha jalado también a nivel de los juzgados. Por ejemplo, lo común es que vaya la medida cautelar donde el juez resuelva y emplace esta a la otra parte para que pueda plantear su oposición. Pero en este caso es invertido. En este caso presentan la medida cautelar y la tienen que trasladar a la otra parte. Aquello que es una excepción en el mundo general, en nuestro mundo, sí, en nuestro mundo, un mundo contrario. Sí, en nuestro mundo y sobre todo en contrataciones del Estado, en contrataciones con el Estado, hasta el juez tiene que correr traslado de la medida cautelar a la entidad para que se pronuncie sobre el mismo y el juez en base recién a esta pueda tomar una decisión. Entonces, estas situaciones han generado pues estos matices y como te digo, solo en Perú puedes ver eso. Que en realidad lamentablemente como dicen, ¿no? El papel aguanta todo. Entonces los desafíos que en realidad tendría que tener y regular el Estado sería pues no la supervisión efectiva de estos centros de arbitraje, una regulación clara y también fortalecer las instituciones de arbitraje capacitándolos, ¿no? Y buscar también un límite donde exista una sanción para que no exista pues la corrupción dentro de una línea que tú escogiste de solucionar tus problemas, que es el arbitraje, pero también buscar la sanción si es que en tal caso aquí estarían afectando también o vulnerando tus derechos. Sí, definitivamente. Ahora con la nueva norma, a partir de 2016, ya se debe implementar el REGAJU, que está a cargo del OSCE, donde ahora sí van a acreditar las instituciones arbitrales. Y eso es bueno porque dentro, como se dice, dentro de esta bolsa de centros creados de forma masiva, entiendo que hay un grupo de que sí han querido hacer las cosas bien, pero como digo, justos pagan por pecadores y lamentablemente estas actuaciones irregulares por cierto sector de centros de arbitraje ha generado que se tengan que tomar estas medidas, como se dice, ya a un nivel normativo, ¿no? Cuando no debería de darse esta situación. Y bueno, obviamente sí, en el tema de contrataciones del Estado es bastante preocupante y es muy importante la supervisión respecto de los centros, sobre todo buscar la transparencia de los centros, ¿no? Que sean bastante aperturados, conocer sus listas, conocer sus tasas, conocer las recusaciones, cómo las resuelven. Ahora ya que ellos tienen, como se dice, esta carga de asumir la administración de las controversias en contrataciones del Estado, yo creo que lo más importante es que puedan ser transparentes y las procuradurías, en base al decreto de urgencia el 20-2020, ¿no? Pueda trabajar conjuntamente con las entidades a efectos de determinar las mejores centros en los cuales se puedan llevar estos casos. Y yo sí creo, y ahí hay que hacer un mea culpa, de que el problema se genera también de que el Estado, al momento de que elabora las bases, no establecía las instituciones arbitrales para la suscripción del contrato, lo dejaba abierto y eso era una carta abierta para que los contratistas puedan recurrir a cualquier centro. Entonces, también, como se dice, hay una culpa de diferentes partes, ¿no?
yo siempre digo, y siempre a mis alumnos les decía, era un sinsentido que la norma regule el arbitraje institucional sin institución arbitral, sin establecer cuál era el centro de arbitraje al que tenías que recurrir, ¿no? Y yo decía, creo que ya estamos yendo en la línea de este filósofo Zizek, que te dice, en el tiempo, las personas vamos quitándole a las cosas la esencia, lo que les hace ser lo que son, ¿no? Por ejemplo, llamamos, no sé, pues, a un café descafeinado, decimos café descafeinado, ¿no? Cuando la esencia en realidad de un café es pues justamente la cafeína, o consumimos cerveza sin alcohol, y yo no sé, ¿no? Entonces, la gaseosa sin azúcar. Así, sí, y entonces hasta que llegamos al arbitraje institucional sin institución arbitral. Pues bien, doctora, muy agradecida por su participación en este podcast, que es organizado por la Corte Superior de Justicia de Junín en colaboración con la Universidad Continental, agradeciéndole una vez más su participación también en el primer Congreso de Derecho, Proceso y Justicia organizado por la Corte de Junín y colaboradores, y pues qué grato haberla tenido aquí, y pues a todos los seguidores no olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, y esperar cada miércoles a las 6 de la tarde un episodio más aquí. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, Anita, gracias a todos. Hasta luego, gracias, doctora.